La mortificación del pecado. John Owen. Cinco cosas las cuales la mortificación no significa. 1. Mortificar un pecado no significa destruido completamente, ni erradicarlo definitivamente del corazón. Es cierto que esta es la meta de la mortificación, pero es una meta la cual no puede ser alcanzada en esta vida. Sin lugar a dudas, el creyente puede esperar triunfos maravillosos sobre el pecado, por la ayuda del Espíritu y la gracia de Cristo, de tal manera que pueda experimentar una victoria casi constante sobre el pecado. Pero no debe esperar la destrucción total, ni la erradicación definitiva del pecado en esta vida. Pablo nos asegura de ello en Filipenses 3. Pablo conocía que a pesar de todos sus logros, aún no había alcanzado la perfección. Versículo 12. Este conocimiento no impedía que él continuara hacia el blanco, es decir, hacia la perfección. Versículos 13 y 14. Aunque él sabía que todavía tenía el cuerpo de nuestra bajeza, el cuerpo donde todavía mora el pecado, es decir, el cuerpo no sería transformado ni glorificado hasta la segunda venida de Cristo. Versículo 21. Dios lo considera mejor así, que nosotros mismos no estemos completos en nada, sino que en todas las cosas seamos completos en Cristo. 2. Mortificar un pecado, aunque no es necesario decirlo, no significa tratar de disfrazarlo. Tristemente, debemos reconocer que una persona puede dejar en forma externa la práctica de muchos pecados, mientras que sigue deseando hacerlos. Otras personas pueden pensar que esa persona ha sido cambiada, pero tal persona solamente ha añadido a sus pecados anteriores el horrible pecado de la hipocresía. Y así ha encontrado el camino más seguro que le conduce al infierno. 3. La mortificación del pecado no significa el cultivo de una naturaleza tranquila y quieta. Muchas personas tienen la bendición de poseer, por naturaleza, un temperamento agradable. Estas personas son calmadas y no inclinadas a enojarse fácilmente. Ahora tales personas pueden cultivar y mejorar esta disposición, meditando y actuando con prudencia. Pueden dar a otros y a sí mismas la apariencia de ser personas muy espirituales. La tragedia de esto es que tales personas casi nunca son inquietas por el enojo o la pasión, mientras que otras tienen que luchar con estos pecados cada día. Entonces sería absurdo decir que la primera clase de personas ha hecho más para mortificar el pecado que las otras. Si la primera clase de personas se juzgara a sí misma, fijándose en su egoísmo, su incredulidad, su envidia o algún otro pecado espiritual, esto le daría una mejor idea de su verdadera condición delante de Dios. 4. Un pecado no ha sido mortificado cuando simplemente ha sido desviado hacia otra dirección. En Hechos 8, Simón dejó la práctica de la magia por un tiempo, pero la codicia
y la ambición que estaban detrás de su práctica permanecieron y se manifestaron de otra forma. A pesar de la apariencia de nueva vida en Simón, él aún estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Cualquiera que sustituye el orgullo por la mundanalidad o el legalismo por la sensualidad no debería engañarse pensando que los pecados que han sido supuestamente abandonados hayan sido realmente mortificados. 5. La conquista ocasional del pecado tampoco significa la mortificación. Miremos ejemplos de esto. Un pecado brota y trae el terror a la conciencia, del escándalo y el temor de la desaprobación divina. Esto puede tener el efecto de despertar a la persona de su sueño espiritual y por un tiempo llenarle con aborrecimiento hacia ese pecado y ponerle en guardia contra él. Sin embargo, el pecado permanece como no mortificado. Este pecado es como un enemigo que se ha introducido secretamente en el campamento y ha asesinado a uno de los capitanes. De inmediato, los guardias se ponen en alerta y buscan en todo el campamento para encontrar al enemigo. Pero el enemigo se esconde y asimismo, mientras que los guardias le buscan por todas partes. Por un tiempo pudiera parecer que el enemigo ha desaparecido, pero él está a salvo y esperando otra oportunidad para hacer lo mismo nuevamente. Ve, en un tiempo de juicios providenciales, calamidades o aflicciones agobiantes, el corazón se preocupa por aliviarse de estas cosas. Una persona puede creer que tal alivio solo puede obtenerse tratando con su pecado. Entonces se resuelve a abandonarlo. Sin embargo, el pecado es engañoso y estará contento de permanecer quieto por algún tiempo y dar la apariencia de haber sido mortificado. Pero en realidad está muy lejos de haber sido mortificado y tarde o temprano saltará con vida otra vez. En el Salmo 78, 32, 37 hay una ilustración excelente de esto. Cuando estas personas se encontraron en problemas, rápidamente se volvieron al Señor. Esto lo hicieron con mucha solicitud y diligencia, pero su pecado no fue mortificado. Por medio de estos y muchos otros caminos, las pobres almas pueden engañarse a sí mismas y pensar que han mortificado sus malos deseos, cuando en realidad sus pecados aún están vivos y están en espera de una ocasión oportuna para brotar y enturbiar su paz. La mortificación del pecado. John Owen.